Bueno, lo tomo como un sí. Yo soy Zoe, me presento. Se hacía. No, yo me llamo Zoe, cursé el año pasado la materia, eh, así que tengo bastante fresco algunas cosas, pero bueno, en realidad pensaba preguntarles a ustedes más qué dudas tienen y demás, para ver cómo quieren arrancar. Yo no sé cómo es el trabajo que les dieron para hacer. Sé que tienen que hacerlo con Pierre Bourdieu, con Weber y con el punto 3.1 de la unidad 3, si no me equivoco, que es todo lo de Aldo Ferrer, todas las cuestiones de la caracterización del liberalismo, liberalismo en Argentina y todo eso. Pero no sé cómo es el formato del trabajo, qué dudas tienen, o sea, manejen este espacio como ustedes quieran. Yo estoy más acá como para darles una mano que otra cosa. Sí, todavía el formato creo que no lo tenemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Lore. Eh, hasta ahora no tenemos el formato del trabajo. Sí, por ahí me gustaría comenzar a trabajar la generación del 80 y por qué esa ideología y bueno, y ahí enlazarlo con, bueno, con el positivismo y el positivismo. No sé si puede ser. Sí, que... ¿Eso es la unidad 3 o no? Sí. Bancame que estoy O sea, buscando los dar una resúmenes. idea de en qué consistió la generación del 80. Perdón, pero esto es de historia. ¿Y no es teoría social esto? Sí, Claro, Lo eso que te iba a decir, esto es teoría social. Creo que te claro, confundiste tu sí, materia. sí, pero digamos, este modo de pensamiento que formó o que hizo la nacionalización argentina estaba directamente relacionada, bueno, con la corriente positivista y decía yo como para hacer una relación, digamos, global. No sé, si yo propuse, como habían dicho, hay que proponer, si no, no hay problema, como No, ustedes no, quieran. está bueno si vos sabés cómo hacer la relación. Pasa que capaz acá, que estamos hablando de teoría social, a algunos los puede llegar a marear esa relación. O sea, si vos lo querés plantear, no sé, en tu trabajo o a la hora de rendir el final, estaría buenísimo si querés armar la relación como puntos extras, digamos. Pero capaz ahora en este espacio, que es más para evacuar dudas, capaz no sé si está muy bueno meter esa relación ahora. Como que capaz está mejor atenernos más a lo que es los textos y sacar dudas de ese lado, que meter otro tipo de relaciones que capaz no dieron en clase, digamos, o no se las piden dentro de lo que es el material biográfico. No sé, no sé qué opinan. Me parece que sería como medio hacer un poco de quilombo. Bueno, no importa, entonces pasaríamos por el principio, un pantallazo general, me parece. No sé, con los primeros autores, así como arrancó el profesor desde inicio, me parece, como un pantallazo general de cada autor. No sé qué Bueno, opina el resto. dale, ¿ustedes tienen dudas específicas sobre los autores? Como para ver más o menos por dónde ir contestando No, dudas, no, por dónde arrancar. no, por ahí no, dudas así, digamos, un pantallazo de cuál es la idea general de cada autor, qué trata. Bueno, la verdad, sería más fácil arrancar si tienen preguntas. Pero bueno, vamos viendo si quieren por texto. Si quieren arrancamos por Economía y Sociedad de Max Weber. No sé si están de acuerdo. Sí, sí. Es un texto dentro de todo bastante cortito. Bueno, vamos con ese si quieren primero. Banquen que busco bien acá los resúmenes. Bueno, acá Weber lo que va a empezar a hacer es empezar a teorizar y hacer una crítica sobre la sociedad en ese momento. Tengan en cuenta que este texto es aproximadamente de 1900, eh, por lo tanto era una época donde a nivel económico estaba todo bastante hecho un desastre. Él arranca definiendo la sociología comprensiva y va a decir que va a ser la ciencia que se ocupa de interpretar
y explicar causalmente la acción social. Acción social es un término de Weber que ustedes lo van a tener que tener así. O sea, lo van a tener que poner sí o sí en el trabajo y a la hora de rendir también lo van a tener que saber sí o sí. Es como uno de los conceptos clave de la teoría de Weber, por lo menos en lo que es este texto de Economía y Sociedad. Entonces, la sociología comprensiva es esta ciencia que se va a ocupar de interpretar y explicar lo que es la acción social. Y Weber lo que va a hacer entonces es diferenciar acción y acción social. Va a decir que la acción es la conducta que el sujeto va a realizar atribuyéndole un sentido objetivo. O sea, va a realizar una conducta y se le va a atribuir un sentido subjetivo en el sentido de que se hace porque es así, digamos. Y la acción social es una conducta que va a realizar el sujeto y le va a atribuir un sentido aumentado hacia la otra persona. O sea, que una acción social va a involucrar una acción que va a realizar el individuo mismo, pero en la cual va a estar involucrada otra persona. Por eso es una acción social y no simplemente una acción. Y que sea una acción con sentido quiere decir que es una acción que es comprensiva. Y esta acción puede ser racional o endopática. Y va a decir que la acción social se tiene que comprender racionalmente, que la forma racional de comprender la acción social es la forma más clara. Y después va a plantear lo que es el método científico dentro de esta sociología comprensiva. Vieron que el método científico, lo deben estar dando en MIP, se plantea una hipótesis, se plantea un método, etcétera, etcétera. El método, acá en la sociología comprensiva, va a ser plantear un tipo ideal. Cuando él habla de tipo ideal, en realidad se refiere a que él plantea, digamos, un tipo de sociedad que sería lo ideal, lo que se debería dar en la teoría. Y después eso lo usa para comparar lo que pasa en la realidad. Y ahí formar todo el argumento teórico. O sea, él no va a partir de la teoría, sino que va a partir de comparar lo que él supone como una sociedad ideal, como lo que debería pasar idealmente. Por ejemplo, cumplo 18 años, termino el secundario, presento un currículum, consigo trabajo, me dan un trabajo en blanco, trabajo 5 años, me compro una casa, me caso, tengo hijos, bla, bla, bla. Eso sería el tipo ideal. Él va a tomar eso y lo va a comparar con lo que pasa en la realidad. Me puedo puedo terminar la secundaria con más de 18 años, me puede pasar que no consigo trabajo, que me dan trabajo en negro, que tardo 10 años o toda una vida y nunca me compro una casa. Y en base a las comparaciones que él saca de este tipo ideal con la realidad, él va a armar la teoría. Ese va a ser el método de esta sociología comprensiva, por ende el método que va a aplicar Weber. Por lo tanto, la función de este tipo ideal no va a ser coincidir con la realidad, sino poder diferenciarse de la realidad para compararse, para comprenderla, mejor dicho, y poder entender la acción social. No sé si se entiende hasta ahí. Sí, Pero comparando, digamos, el tipo ideal con la realidad para ver cuánto se desvió la realidad en cuanto al tipo ideal, puro ideal. claro, no sé si decir cuánto se desvió, porque en realidad este tipo ideal pensá que lo arma Weber en su ideal de lo que para él sería una sociedad ideal. Pero él, ¿qué hace? Yo me planteo lo que para mí sería lo ideal dentro de una sociedad para tener con qué comparar lo que pasa en realidad, porque si no yo no tengo con qué comparar lo que pasa en realidad. Si yo no parto desde una teoría, si yo quiero formar teoría, no parto de una teoría, estoy partiendo de algo. ¿De qué parto? Bueno, de este tipo ideal. Con esto lo comparo para poder formar la teoría. Entonces Perfecto. ahí Weber empieza a armar toda su teoría. Perfecto, perfecto. Después también aclara con respecto a la acción social, es que no toda clase de contacto entre hombres es social. Puede haber contactos que se den que no sean de índole social y contactos que se den que sí sean de índole social. Por ejemplo, una relación laboral donde tenés el patrón que contrata al empleado, eso es una acción social. Porque ese patrón se está posicionando de una manera hacia la otra persona, le está dando un sentido a esa acción, la está direccionando hacia la otra persona. Ir por la calle, cruzarte a una persona y chocarla, sí, hay una interacción entre dos personas, pero no es una acción social, simplemente te llevaste puesto una persona. Eso es importante porque si no, digamos, todo lo que hacemos en la vida es una acción social y en realidad hay cuestiones que simplemente son acciones. Pero bueno,
justamente como la acción social involucra la relación entre el individuo y otra persona, a veces se puede llevar a confusión. Después lo que él plantea es que hay 4 tipos de acciones sociales. La acción social racional con arreglo a fines, que actúa racionalmente con arreglo a fines, quien utiliza medios racionales para lograr un fin. O sea, una acción racional con arreglo a fines va a ser una acción que yo realizo racionalmente para llegar a un fin. O sea, yo aplico distintos medios que los pensé previamente con el objetivo de llegar a un fin. Eso es una acción racional con arreglo a fines. Aplico la racionalidad, utilizo distintos métodos con el objetivo de llegar a un fin. Después está tipo de acción social racional con arreglo a valores, que quien actúa racionalmente con arreglo a valores sin importarle las consecuencias. O sea, yo voy a actuar de acuerdo a mis convicciones, siguiendo con mis valores. No me va a importar a qué fin voy a llegar. Yo no es que voy a apuntar a este fin y voy a aplicar los métodos que me sirven para llegar a ese fin, como es con la racional con arreglo a fines, sino que yo voy a seguir mis convicciones. Después, al punto que llegue, no me va a importar, porque a mí lo que no me importan las consecuencias, me importa seguir firme a mis convicciones. Por ejemplo, no sé, ir a rendir un examen y mostrar mi ideología con respecto a un tema, no sé, por ejemplo, psicoanálisis que están dando ustedes este año. Hablan de sexualidad femenina y pueden decir, igual yo la verdad que no concuerdo con esto que plantea Freud por tal cosa. Ahí es una acción social con arreglo a valores, porque a ustedes no les interesa llegar a un fin, sino seguir sus convicciones. Si llegan al fin, buenísimo, y si no llegan, bueno, ya tuvieron sus valores igual. Después está la acción social afectiva, que es especialmente emotiva y está orientada a los afectos sentimentales actuales, o sea, de ese momento actual. Y por último, la acción social tradicional, que se determina por las costumbres que están arraigadas en cada sociedad, en cada momento histórico. Esos son los 4 tipos de acción social, que es tan importante saber qué es la acción social como sus 4 tipos y entender los 4 tipos. Porque esto es cómo él va a estudiar, digamos, la forma que se relacionan las personas dentro de la sociedad. Bueno. Una preguntita para no perderme. ¿En qué página estaría eso? Yo para ubicarlo, pues no lo encuentro. Mira, yo te lo estoy leyendo de mis apuntes de clase y el resumen, así que no sabría decirte la página exacta. Si me bancaba un segundo que me fijo en el cuadernillo, te digo, bancame que busco el texto y me fijo. Pero es del texto Economía y Sociedad. Zoe, ¿podés repetir lo de acción social tradicional? Sí, obvio. La acción social tradicional es la que está determinada por las costumbres de esa sociedad, en ese momento histórico, en esa época. Eso va a depender mucho, va a ser propio de cada sociedad, porque es una cuestión de costumbres. Silvina está en, no sé qué página, no sé cómo tienen el cuadernillo ustedes. En mi cuadernillo, que es del año pasado, está en la página 258 y 259 de la unidad 2. Esto de los tipos de acción social. Muchas gracias. No, no hay de qué. Bueno, después Weber lo que va a ser definir relación social, poder y obediencia. Y ahí van a entrar 2 términos de Weber que son fundamentales y que lo más probable es que se lo pregunten, que es obediencia y dominación. Y dentro de dominación van a tener los tipos de dominación. Empezamos por relación social, que es, digamos, lo que va a llevar a que haya obediencia o dominación. La relación social va a ser una conducta plural que se va a dar entre varias personas y que va a ser recíproca. O sea que no solo que se va a dar entre varias personas, sino que todas esas personas van a participar activamente, digamos. Se activa con un sentido. Por ejemplo, son las comunidades, las sociedades, etc.
El poder, por otro lado, es la probabilidad que nosotros tenemos de imponer nuestra propia voluntad dentro de una relación social. O sea, por ejemplo, un docente en el aula de clases va a imponer su propia voluntad por sobre esa comunidad de alumnos y el docente. Ahí eso quiere decir que está ejerciendo poder, digamos. Por otro lado, la dominación es la probabilidad de poder encontrar obediencia dentro de ese grupo determinado. O sea, yo puedo ejercer poder, ejercer mi propia voluntad y obligarte a que lo hagas. O vos podés elegir obedecer voluntariamente, pero porque yo pude lograr que vos decidas obedecerme. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es obligarte a hacerlo y otra cosa es que vos decidas obedecerme. Yo ejercí mi voluntad sobre vos y vos me obedeciste. Si no, ejerzo mi voluntad sobre vos, pero si vos no haces nada, como que no tiene sentido. Pero lo que dice Weber, que es súper importante, es que para que pueda haber una relación de autoridad es necesario que haya obediencia. Porque si ustedes no me obedecen a mí, por ejemplo, no hay ningún tipo de relación de autoridad, porque yo no tendré autoridad sobre ustedes. Si yo les digo, siéntense y ustedes no se sientan, no me obedecen, no hay relación de autoridad, yo no tengo autoridad sobre ustedes. Entonces, sí o sí, la persona que va a ejercer poder se tiene que asegurar de que va a tener esa obediencia. Y lo define de dominación. La dominación va a requerir creencia de su legitimidad, o sea, que las personas que van a ser dominadas me legitimen a mí como dominadora, me vean como la figura que va a dominar, y que tenga un cuadro administrativo. El cuadro administrativo tiene la función de hacer que el mandato llegue a los que obedezcan. Y ahora lo van a entender mejor cuando veamos los tipos ideales de dominación, que son 3. Está la dominación tradicional, la dominación carismática y la dominación legal racional. La dominación tradicional, su fundamento de legitimidad, o sea, el fundamento que va a legitimar ese tipo de dominación, es que se cree en la santidad de la tradición. Se santifica a la tradición. Por ende, eso ya es lo que legitima la dominación tradicional. No se necesita más que eso. Su cuadro administrativo, que es lo que va a hacer que el mandato llegue a quienes van a obedecer, es que se obedece a las personas del Señor llamadas por la tradición. Son los funcionarios de la ley, los servidores, etc. Por ejemplo, en la iglesia se va a obedecer al cura porque es la persona que encarna la tradición y que nos la lleva a nosotros. Es el funcionario que está legitimado para hacer llegar esa obediencia, digamos, esa tradición a nosotros. La dominación carismática dice que se cree en las cualidades extra cotidianas que tiene ese líder carismático, como por ejemplo el heroísmo. Esto se ve clarísimo en la mitología griega, por ejemplo, va un guerrero, cumple una hazaña, libera a un pueblo, por ejemplo, o sea que tiene algunas características que lo van a hacer ser superior, digamos, a los otros guerreros, y eso ya le va a dar que él tenga esta legitimación de obediencia, porque él pudo liberar el pueblo, nos pudo liberar, nos salvó de un monstruo. Tiene ese carisma que hace que la gente, compra a la gente, digamos, básicamente. Su cuadro administrativo se obedece al caudillo, al hombre de confianza. O sea, la persona que va a hacer que este mandato llegue a los que obedezcan va a ser justamente esta persona que tiene este carisma que hace que nosotros confiemos en él. Y por último, la dominación legal racional, que se cree en la legalidad de las autoridades y de las reglas, o sea que se cree en el estatus. Y su cuadro administrativo es que se obedece a las reglas, ya sean impersonales u ordenacionales. O sea que el cuadro administrativo en este caso es la burocracia, entendida como los funcionarios políticos y los funcionarios públicos. O sea que acá la burocracia va a ser la que cumpla la función de que esta dominación llegue a los dominados. Y lo va a hacer a través de los funcionarios públicos y los funcionarios políticos. Los funcionarios políticos son aquellos que poseen las facultades para el mando, o sea que tienen la competencia legal, digamos, el poder legal. Mientras que los funcionarios profesionales son aquellos que están especializados en un área específica del saber. Ocupan un cargo como única profesión a cambio de un salario y trabajan su apropiación del cargo ni de los medios.
O sea, tenés los políticos y los trabajadores, digamos, básicamente. Esto es lo que concerne a los tipos ideales de dominación, que es algo que generalmente, por lo menos en los parciales, lo preguntaban y seguramente en el trabajo lo van a tener que poner. Estuve viendo la guía de lectura que le subieron de este texto y aparece lo de los tipos de dominación, así que nada, está bueno que lo sepan. Yo, bueno, lo tengo acá hecho en cuadritos, si quieren les puedo pasar el resumen, no tengo problema si les sirve. Bueno, después va a hablar del Estado, va a definir qué es el Estado, que esto está bueno que ustedes lo sepan porque está bueno que lo agreguen. No suelen preguntar específicamente qué es el Estado para Weber, pero está bueno que ustedes tengan idea porque se diferencian bastante los autores con respecto a qué concepción del Estado tienen. Para Weber el Estado es una asociación política, o sea que va a consistir en una relación de dominación de nombres sobre nombres. Por lo tanto, implica el sometimiento a la autoridad por parte de los dominados y de su legitimidad bajo coacción. ¿A qué se refiere con una relación de dominación de nombres sobre nombres? Va a venir una persona a dominar a la otra. Y eso va a pasar siempre y lo único que va a cambiar va a ser el nombre de la persona que domina y el nombre de la persona que es dominada. O sea, siempre va a ser un individuo dominando al otro. La diferencia que puede llegar a tener es que tiene el marco legal que le permitió llegar ahí, que está legitimado, que tiene un grupo de gente que lo avala, pero son individuos como nosotros. Eso es como igual que el presidente. O sea, ahora Alberto Fernández es el presidente porque tiene una serie de características que lo permitieron ser el presidente, pero no deja de ser un ciudadano igual que nosotros. A eso se refiere con nombres sobre nombres. Y bueno, después dice que ¿paren qué? ¿Tienen alguna duda por ahora lo que va con esto de economía y sociedad? Porque si quedó claro, pasamos a la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Si les Todo bien, parece. todo bien. ¿Se entiende? Sí, quedó clarísimo. Bueno, mejor. Cualquier cosa igual interrumpan y pregunten si les aparece alguna duda más adelante, no hay problema. La página necesito de lo nuevo, así me voy guiando. Mira, Sí. lo de los tipos de acción social está ahí donde yo te dije No, 258. eso sí, perfecto, eso sí lo tengo perfectamente ubicado. Ahora lo otro, lo que sigue, para ordenarme. Va todo, está todo armado en orden, digamos. Así que lo de los tipos de dominación va a venir después de lo de los tipos de acción social. Ahí me fijo si querés en qué página exacta. Bueno, porque a mí me lo sacó la fotocopiadora, me lo mezcló todo, por eso. Ah, te mezcló todo, ahí va. Mira, todo esto de dominación y poder que dije antes está en la 261. Y lo de los tipos de dominación, la forma de legitimidad y demás, está en la 262 y 263. Y después ahí, bueno, las va definiendo a todos, de ahí en adelante. Eso sí, lo nuevo, decía yo, lo de ahora, lo que vas a leer ahora. Explicar. Lo de la ética protestante, ahí va. Pensé que querías saber lo último que había dicho. La ética protestante, ahí te digo, qué página del cuadernillo es supuestamente. Arrancaría supuestamente en la página 204. Digo supuestamente porque no sé si tienen el mismo cuadernillo que el del año pasado. 204, 255 es la ética protestante de Weber, que es el que vamos a ver ahora. Sí, Ese sí, texto está es... igual. buenísimo. 204. Muchas gracias. No, no hay de qué. La ética protestante es bastante largo, agárrenlo con tiempo y con paciencia, porque es bastante largo y bastante pesado, pero se entiende bastante bien igual. No sé si ustedes le están subiendo videos de los textos o están yendo a las clases de consulta. Mira, a mí me dijeron que en comunidades se podía ver varios videos, pero yo no pude acceder. O sea, no me da lugar, me da lugar a las materias que estoy haciendo este año, nada más. No, Vos, no va a los videos, ni a guías de preguntas, nada.
¿Vos te anotaste en alguna comisión este año de esta materia o la estás recursando No, para no, organizar? la tengo que rendir. En realidad la regularicé en 2014 y nunca me presenté. Ah, buenísimo. José, si querés, déjame tu mail acá. Yo pude acceder a las comunidades y te puedo pasar las Sí, guías de lectura si querés. genial. No, no sé dónde dejártelo al mail. Escribí acá en el chat de Meet, escribime tu mail y yo cuando termine la clase te mando las guías de lectura si querés. Bueno, si no llego a poder, porque no sé dónde sería, se lo mando a Abru, que es la que me mandó este enlace. Dale, dale, que ella me lo mande. Te agradezco mucho, Zoe. No, por favor. Bueno, la ética protestante de Weber lo que va a hacer es tomar el protestantismo, que fue una línea que se separó un poco de lo que era la Iglesia Católica específicamente, o sea, seguía los mismos ideales que el cristianismo, pero se separa un poco de lo que es la Iglesia Católica por diferencias de cómo manejarse, digamos. Ahora igual les voy a contar un poco. Va a seguir con la teoría, bueno, les mando las guías de la sociología comprensiva y va a plantear que si yo quiero comprender el sentido de una acción social, voy a tener que estudiar las causas que hacen que se lleve a cabo esa acción social. Y que la causa de esta acción social va a ser lo que a mí mejor me va a poder explicar lo que estoy estudiando. O sea, ¿cómo entiendo una acción social? Remitiéndome a la causa. Por eso él va a buscar la causa de toda la problemática que está pasando en ese momento. Y va a buscar una causa religiosa que haya favorecido al desarrollo del capitalismo. Él ve al capitalismo como una acción social, por ende va a buscar una causa y se va a enfocar en una causa religiosa. Él, en este texto, Weber lo que va a hacer caracterizar el capitalismo occidental moderno y lo va a diferenciar del capitalismo oriental. Él va a plantear que el capitalismo occidental moderno va a ser considerado como, digamos, el freno, la moderación racional, eh, del impulso irracional lucrativo del afán de lucro. O sea, el capitalismo va a venir a frenar un poco esta cuestión de eh, querer lucrar y querer generar ingresos y que no me importe nada más que tener plata. Entonces va a venir a regular y a frenar un poco esto y lo va a moderar con distintas leyes, con distintas normas y demás. Y va a traer el término de rentabilidad, que la rentabilidad va a ser que haya una aparición de una ganancia que a mí me permita seguir con el negocio. Porque si yo me entra plata y la vuelvo a invertir, me entra plata, la tiro, me entra plata, la gasto, no es un negocio rentable, porque no lo voy a poder mantener en un futuro. La rentabilidad lo que a mí me va a asegurar es que yo pueda mantener con esto, que es algo que va a traer el capitalismo justamente al tipo de comercio que había en el momento. Y lo diferencia del capitalismo aventurero, que es más o menos el capitalismo oriental, digamos, porque dice que el capitalismo aventurero no tiene la característica de la organización racional, de esta moderación racional, sino que su intención es ganar plata, gastarla, después volver a ganar plata, gastarla. Por eso es aventurero, digamos, porque no se mantiene con una moderación, con una regulación, es como que va por la vida, digamos. A su vez lo relaciona con los piratas, con la piratería. O sea, es Claro, algo lo relaciona con la justamente, no es sí, sí, racional, digamos, entonces justamente. es así a la aventura de lo que aparezca. También hace una relación con la cual yo no estoy de acuerdo porque me parece un poco discriminadora, pero bueno, en el texto va a aparecer, y si ustedes lo ponen sacándolo del texto no se va a tomar a mal, pero por ejemplo lo compara con el judaísmo. Vieron que el judaísmo tiene muchísimos prejuicios de que no saben administrar el dinero o que son ratas, entonces en su momento se consideraba que los judíos no sabían administrar el dinero, entonces se los consideraba como, por ejemplo, Weber los consideraba como capitalistas aventureros. Lo dice el texto, no es que esté de acuerdo, aviso por las dudas porque cuando lo vimos en clase quedó como medio feo. Pero bueno, y va a diferenciar la economía doméstica de la economía industrial. Va a decir que la economía doméstica no tiene mucho control sobre lo que se gana o lo que se vende.
O sea, no lo podés comparar con la economía industrial, donde todo está completamente controlado. En la economía industrial vos tenés controlado cuánto te entra, cuánto te sale el arreglo de la máquina, cuánto te sale el costo de los obreros, cuánto vendiste, cuánto ganaste. La economía doméstica es como mucho más suelta en ese sentido, no hay tanto control. Entonces separa justamente este capitalismo occidental moderno de la economía doméstica. Después de caracterizar el capitalismo moderno, lo que va a hacer es hacer un recorte del fenómeno. O sea que va a plantear el tipo ideal, que es lo que estuvimos hablando antes del método que tiene la sociología comprensiva. Por lo que va a hacer es que el tipo ideal va a plantear los conceptos puros que no se van a dar en la realidad. Y a partir de estos conceptos puros que él formula en el tipo ideal, va a poder compararlo con la realidad y empezar a formar su propia teoría, digamos. Y diferencia también la cultura occidental del resto de las culturas, diciendo que solamente en Occidente hay ciencia tal como nosotros la conocemos. ¿Qué pasa en Oriente? Hay otros tipos de ciencias que no son la ciencia positivista que nosotros conocemos. Son ciencias que tienen otro tipo de aval, otro tipo de método. Por ejemplo, vos tenés la medicina que nosotros conocemos, la medicina oriental, occidental, y tenés la medicina oriental, por ejemplo, que se hacen muchos medicamentos a base de plantas y flores y demás, para que entiendan a qué se refiere con dos tipos de ciencia distintos. Por lo tanto, Occidente va a tener una racionalidad mayor que lo va a llamar la racionalidad occidental. Y que lo que dice él es que esta racionalidad va a ordenar las sociedades y la cultura cada vez de forma más racional. Y esto se va sumando cada vez más en un mayor proceso de racionalización. O sea que cada vez se va a ordenar de manera más racional la sociedad, la cultura, etc. Por eso justamente usar la lógica y la razón para producir conocimientos y también para poder producir distintos tipos para producir cultura, porque también va a producir la música a través de la lógica y la razón, el arte, la política, etcétera. No solamente va a producir conocimiento, sino que todo lo que concierne a una cultura va a tener una base racional y lógica. Eso es básicamente la introducción del texto, la base, digamos, el esqueleto. Después él sí va a empezar a tomar todo lo que es la ética protestante y va a tomar las máximas de Benjamin Franklin. Él lo que va a decir es que para poder comprender el objeto de la investigación y poder recurrir al espíritu del capitalismo, hay que retomar a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin lo que hacía era predicar máximas para poder ser un mejor empresario, un mejor emprendedor, para poder administrar mejor tu tiempo y obtener mayor dinero. Algunas máximas, por ejemplo, son el tiempo es dinero, el crédito es dinero, el dinero puede engendrar más dinero. Esas son algunas de sus máximas. Que él lo compara con la ética protestante porque te va a decir, digamos, son como que da cierto tipo de normas para decirte cómo vos te tenés que manejar en tu vida para poder ser más rentable y tener más dinero y poder ser mejor empresario. Que la ética protestante hace más o menos lo mismo, te da como una serie de normas para ser mejor cristiano, mejor ciudadano, mejor siervo del Señor, digamos. Y lo que dice Weber es que acá se va a traslucir el espíritu del capitalismo de una forma característica. Bueno, vamos más. Eso es básicamente porque él toma las máximas de Franklin, porque va a decir que es lo que va a ordenar, digamos, todo lo que es la cuestión de la sociedad capitalista. Él plantea esto con respecto al protestantismo, que en el protestantismo hay una relación directa con Dios y no a través de la iglesia, que esto es lo que yo le decía antes. El protestantismo es una rama del catolicismo que se sale de la iglesia católica, no toma a la iglesia como intermediario, sino que yo mismo me conecto con Dios. Se separa de la iglesia porque considera que en la iglesia hay corrupción, hay conductas inapropiadas, que no se respetan las normas, se mantiene lejos de lo que predica el Papa, hay como una ruptura, digamos.
Y el protestantismo lo que va a hacer es eliminar el celibato y la confesión. ¿Por qué va a eliminar la confesión? Y esto viene más o menos de la mano con esto de las máximas de Franklin. Porque lo que dice el protestantismo es que cada uno va a determinar su propia vida y su propia conducta. Entonces, si yo me encargo de determinar mi propia vida y mi propia conducta, no me tengo que ir a confesar con nadie, porque soy yo la que determino mi propio camino. No me tengo que ir a pedirle perdón a nadie por lo que hago, porque lo que yo hago va a tener consecuencias en mí y yo supuestamente soy consciente de si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Que esto lo deben haber visto más o menos en Durkheim con lo del suicidio. Este sentimiento de culpa que les generaba a las personas ser ellos el propio guía de su barco, digámoslo metafóricamente. ¿Por qué? Porque todo lo que hago mal entonces recae sobre mí. Como todo lo que hago bien recae sobre mí, todo lo que hago mal también. Esto es de Durkheim. Hago la aclaración por si les sirve para relacionar. O sea que el protestantismo se va a manejar con lo que es la predestinación. ¿Qué quiere decir? Que el éxito que yo tengo en mi vida es signo de que Dios me está probando. ¿A qué se refiere? Si yo tengo éxito en mi vida es porque estoy haciendo las cosas bien y Dios está probando lo que yo estoy haciendo. Entonces me tengo que seguir manejando igual. Que esto es muy comparable a las máximas de Benjamin Franklin. Si yo tengo una empresa, me va bien y estoy generando cada vez más dinero, listo, eso quiere decir que estoy siguiendo bien las cosas, que estoy haciendo las cosas bien, tengo que seguir igual. Bueno, el protestantismo también plantea más o menos la misma idea. Y acá empieza él a plantear esta relación causal entre el capitalismo y la ética protestante. Dice que tenemos que partir de una realidad concreta y poder hacer un recorte para ver exactamente cuáles son los rasgos del capitalismo. Entonces va a tomar la realidad histórica. Va a ir viendo cómo diferentes características del protestantismo se van a repetir en el capitalismo. O sea, cómo características de la ética protestante se repiten en el capitalismo. Y va a tratar de vertebrarlos. Aunque cada uno va a tener matices específicos, va a estudiar igual el comportamiento de cada uno de los grupos, del grupo de los protestantes y el grupo de los capitalistas. Y va a buscar características y cuestiones que tengan en común, que esto es lo que le va a permitir a él tomar la causa del capitalismo en la religión. Entonces, nosotros vamos a partir de un concepto que es el concepto puro que él va a formar en el tipo ideal, y a medida que va avanzando con su estudio y que va comparando este tipo ideal y este concepto puro con lo que pasa en la realidad, va a poder llegar a un concepto final, que es justamente la teoría de Weber que nosotros estudiamos hoy en día en la facultad. Él, para poder estar planteando esta teoría, primero tuvo que hacer todo un análisis de la situación que lo permitió llegar a estos conceptos que él vuelca acá. Acción social, dominación, tipos de dominación, etc. Y va mostrando a través de distintos escritos, por ejemplo, las máximas de Franklin, cómo a lo largo de la historia siempre se fueron dando este tipo de normas que le dicen a las personas cómo tienen que actuar para ser buenos, para tener éxito, para que les vaya bien, etc. Y él le busca un sentido ético a las máximas de Franklin, que dice que nadie te obliga a aplicarlas, pero igual vos sabes que te conviene aplicarlas. Y a su vez, si vos no actúas en base de estas máximas, sabés que tenés una gran posibilidad de perder justamente la posibilidad de ganar cada vez más dinero. Entonces es como que vos sentís una falta de responsabilidad si no aplicás estas normas. Por eso dice que ahí está el sentido ético. Nadie te obliga a aplicarlas, pero sí sabés que te conviene y te sentís irresponsable de hecho si no las aplicás, porque sabés que pensás que si no estás ganando dinero es porque no estás siguiendo estas máximas. Lo mismo pasa en el protestantismo. Si a vos te está yendo mal es porque seguramente no estás siguiendo con las reglas y distintas cosas que tiene la iglesia. En realidad el capitalismo, la religión. Bueno, otra cosa que compara con el capitalismo es que los protestantes no van a descansar en la riqueza, como si, por ejemplo, el capitalismo aventurero, que tiene este afán de lucro, sino que siempre van a seguir trabajando para producir más dinero. Esta, por ejemplo, es una característica que él encuentra en común con el capitalismo occidental moderno. Y va a aparecer la idea de una profesión. O sea, yo voy a buscar trabajar en lo que yo soy bueno o tengo la capacidad.
no voy a trabajar de cualquier cosa por trabajar, sino que me voy a encargar de buscar en qué soy buena yo, porque si yo encuentro el trabajo en lo que yo soy bueno, eso me va a garantizar que yo voy a tener plata. Si yo soy buena cocinera y me mando de ingeniera, no voy a ganar plata porque no sirvo de ingeniera, me tengo que mandar de cocinera y ahí sé que por más que no sea lo mismo que el trabajo de ingeniero, voy a tener plata igual. ¿De qué me sirve a mí tener un prestigio o lo que sea si no me gano plata? Esa es toda la parte 1 del texto. Ahora vamos a la parte 2, que va a hablar de la ascesis y el espíritu capitalista. La ascesis es un término también muy importante que plantea, es un término del protestantismo que plantea la renuncia al goce y los placeres. O sea, básicamente en vez de rascártela y gozar tu tiempo de ocio, trabajá. Terminaste de trabajar 8 horas y tenés 4 horas del día que te sobran, bueno, en vez de estar boludeando, laburalas y genera más plata. Eso es la ascesis, básicamente. O sea, el ocio está completamente mal visto. De hecho, por ejemplo, nos explicaba la profesora el año pasado que en un momento, cuando se hacían préstamos de dinero entre personas en esta época, si esa persona te prestaba plata y vos tardabas en devolvérsela, pero él veía que vos trabajabas igual, te esperaba el tiempo que vos necesites para devolvérsela. Te la tardaba 3 meses, tardá 3 meses, pero yo veo que vos estás trabajando. En cambio, si yo te presto plata y vos me la tenés que devolver en un mes, y yo los primeros 15 días veo que vos tenés tiempo de ocio, no voy a confiar en que me la vas a devolver, porque voy a pensar que en vez de estar trabajando para juntar la plata que me tenés que devolver, te la estás rascando, no vas a generar esa plata y no me la vas a devolver. O sea, así de mal estaba visto, de hecho. Onda, no te prestaban plata si veían que vos tenías tiempo de ocio. Por eso justamente el protestantismo no descansa en las riquezas. Porque perder el tiempo es el mayor de los pecados. Y también plantea la ascesis sexual, que es nada más tener relaciones sexuales para procrear. No hay relaciones sexuales por placer. Por ende, los pobres son vagos, que se la buscan, que no quieren trabajar, que viven del ocio, etcétera, etcétera. Y acá es, bueno, cuando hace la comparación con el judaísmo, que lo compara como el capitalismo aventurero. Algunas máximas que tiene la ascesis son, por ejemplo, bueno, no descansar en la riqueza, no perder el tiempo, evitar el ocio, no a los placeres, no a la ostentación de la riqueza, o sea, no tener más de lo que necesito. Eso es parte de la ascesis también. ¿Para qué necesito tener 4 autos si somos 2 personas que manejamos? No mendigar, o sea, no andar pidiéndole plata a la gente, no andar, o sea, trabajar, digamos. Y acá también se empieza a hablar de lo que es la profesión, que es lo que hablábamos antes. Que de qué nos sirve tener una profesión, de qué nos sirve profesionalizarnos. Nos va a servir para tener un trabajo que nos permita honrar a Dios, ser estable financieramente, generar un ingreso, etcétera, etcétera. Y acá va a empezar a hablar sobre la secularización. Él va a decir que nace, o sea, esta ascesis del protestantismo, que va a ser también en parte la ascesis del capitalismo, va a tener una secularización. La secularización es cuando se separa de lo religioso. Entonces, nosotros lo que tenemos es la ascesis cristiana y la ascesis que va a ser propia del capitalismo occidental moderno va a ser secularizada esta ascesis cristiana y va a ser la ascesis profesional puritana, así la va a llamar Weber. Que es básicamente lo mismo que la ascesis cristiana, nada más que no va a tener toda la connotación religiosa. ¿Qué te va a decir la ascesis cristiana? Si vos no trabajás, estás deshonrando a Dios. La ascesis profesional puritana te va a decir, si vos no trabajás, sos un vago que no tiene ingresos. Le va a sacar la connotación religiosa. Acá Dios no importa. Lo que importa es que vos tengas plata y te puedas manejar dentro de lo que es la sociedad capitalista. O sea que se va a producir un desencanto del mundo. O sea, se va a perder toda esta magia que trae la religión y trae la iglesia y se van a transformar en mandatos. Y lo que va a plantear acá él es que la ascesis protestante va a estar influenciada por la cultura y por la idiosincrasia capitalista, materialista. O sea que lo que va a influenciar esta ascesis protestante es la cultura que se está dando en ese momento, o sea, la cultura de esa sociedad, y la ideología que tienen los capitalistas, la ideología capitalista, que es la del trabajo para conseguir dinero,
un patrón que tiene empleado, etcétera, etcétera. Y va a plantear que los juicios de valor y de fe no deben entrar en juego acá. O sea, estos mandatos no tienen que tener ni juicios de valor ni juicios de fe. Por lo tanto, se saca cualquier otro tipo de connotación que no sea pura y exclusivamente ideología capitalista y de la cultura. Eso es el texto, que es bastante largo, pero la verdad que les recomiendo que lo lean entero, porque lo van a entender mucho mejor. Tómenlo con un par de días de última, léanlo en partes, porque posta que es muy largo, pero está bueno. Esto es Weber, básicamente, digamos. No sé cómo están ustedes de tiempo, no sé si quieren que sigamos con Bourdieu, si quieren hacer un par más de dudas de Weber, si quieren que directamente vayamos a la unidad 3, no sé qué dudas tienen ustedes. A mí me gustaría... perdón. No, decí tranquila. A mí me gustaría seguir digamos, cómo siguen los profesores con las unidades. Después de no sé cuál siguió el Bourdieu. profesor. Bourdieu, perdón. Y después iríamos directamente a la unidad 3, que por lo que entendí que les pusieron a ustedes para el trabajo práctico sería el punto 3.1, que es toda la primera parte de la caracterización del neoliberalismo, liberalismo, Sí. a nivel internacional y después todo lo que es a nivel nacional. Exacto, sí, sí. Bueno, Bourdieu también, como hiciste con Weber, pero por ahí también igual, así puntualmente lo más relevante. Y la página, por favor. La página, ahí te digo, los textos de Bourdieu son Espacio Social y Poder Simbólico, Sociología y Cultura y las estructuras sociales de la economía, que son de la página 267 a la 290 los 3 textos. No sé por cuál texto de Weber prefieren arrancar. A mí, de Weber, escucha, de Bourdieu. A mí me da lo mismo. No sé cuál prefieren ustedes para empezar. El que tengas a mano. Bueno, a ver, ¿cuál tengo acá primero? Bueno, el de espacio social y poder simbólico, ¿les parece? Sí. Que este es el primero. Es re importante este texto, lean sí o sí los 3 textos, pero este texto es importantísimo y está buenísimo que lo lean del texto directamente y no de un resumen, porque tiene todos los conceptos claves de Bourdieu y que se van a desarrollar en los otros textos. O sea que si ustedes no entienden esos conceptos del primer texto, van a seguir apareciendo en los otros textos y les va a costar entender los otros textos. Así que aparte arranquen con este. Bueno, Bourdieu se va a considerar estructuralista y constructivista. ¿Qué quiere decir? Él se va a considerar estructuralista porque plantea que en el mundo social existen estructuras objetivas que son independientes de la conciencia y la voluntad de los agentes. Y a su vez es constructivista porque va a decir que hay una génesis social de una parte de estos esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos del hábitus. Y va a plantear que estas estructuras van a ser llamadas campos y grupos, y que son las que generalmente se llaman las clases sociales. Esto no sé si es tan importante como para que lo pongan en el examen, pero está bueno para entender cómo se va a articular toda la teoría de Bourdieu y cómo él, y en base a qué él fundamenta su teoría en estos dos aspectos, el estructuralista y el constructivista. Bueno, él va a hablar de objetivismo y subjetivismo y va a decir que la ciencia social va a oscilar entre estos dos puntos de vista. El objetivismo dice que puede tratar a los hechos sociales como cosas, dejando de lado todo lo que hace que esto sea un objeto, digamos. Y que hay estructuras objetivas que van a construir, que las va a construir el sociólogo. Por ejemplo, las representaciones subjetivas y demás van a constituir todas estas coacciones estructurales que pesan sobre las interacciones. El objetivismo,
grandes rasgos, es que los hechos sociales se pueden tratar como cosas objetivamente de qué fue lo que lo hizo una cosa. El subjetivismo lo que va a hacer es que se puede reducir el mundo social a las representaciones que los agentes se hacen de él. O sea que podemos entender el mundo social a través de las representaciones que nos hacemos nosotros los agentes que vivimos en ese mundo social. Por ende, la tarea de la ciencia va a ser producir un informe de los informes que producimos nosotros los agentes sociales. O sea que la teoría, supuestamente en base al subjetivismo, va a ser teorizar en base a lo que nosotros nos representamos del mundo y de las sociedades. ¿Cuál es el tema? El objetivismo y el subjetivismo no se pueden dar por separado, o sea, están en una relación dialéctica, se van a dar constantemente al mismo tiempo. Y hay que aprender a tomar las cosas que plantean las dos, porque ambas cosas son igual de importantes. No se puede pensar una sin la otra parte. Ahora vamos con uno de los primeros conceptos fundamentales de Bourdieu, que es espacio social. Lo que va a proponer Bourdieu es generar una topología social, o sea, como si fuese un plano de la sociedad, él va a plantear hacer exactamente lo mismo. Esto va a ser puesto en la teoría, después en la práctica se va a aplicar de forma distinta. Pero él lo que va a hacer es hacer un plano de la sociedad y este va a ser su método para justamente estudiar a las sociedades, haciendo un análisis de las posiciones relativas y objetivas entre los distintos agentes de esa sociedad. Entonces, el espacio social para Bourdieu va a ser el espacio geográfico dentro del cual se recortan las distintas regiones y dentro del cual van a interaccionar los agentes, los individuos, como quieran llamarlo. Y va a estar constituido de tal manera que los agentes, grupos o instituciones que se encuentren en él van a tener más propiedades en común en cuanto más cercanos se encuentren en este espacio social. O sea, cuanto más cercano se encuentre un individuo con otro en el espacio social, va a tener más características en común. ¿Qué pasa? Justamente en la teoría, las distancias espaciales coinciden con las distancias sociales, pero en la práctica esto no va a suceder. Esto, por ejemplo, lo pueden ver en la teoría de Marx. ¿Qué pasa? En la teoría de Marx vos tenés al burgués y al obrero conviviendo en el mismo espacio. O sea que por lo que plantea Bourdieu en la teoría esto no podría pasar porque el burgués y el empleado no tienen ningún tipo de características y en el espacio social ellos están completamente distanciados. ¿Qué pasa? En el espacio real se encuentran a 2 metros de distancia, por eso tienen que tomar el espacio social como una cuestión completamente teórica y no como la realidad. En el espacio real justamente no sucede lo mismo que en el espacio social. O sea que las personas que están próximas en el espacio social tienden a encontrarse igual en el espacio geográfico con personas que no son próximas en el espacio social. Y estas interacciones que se van a dar entre los distintos agentes, grupos o instituciones van a esconder estructuras. ¿A qué se refiere? Que estas estructuras son las estrategias de condescendencia, o sea, quienes ocupan una mayor posición van a negar simbólicamente la distancia social con el fin de poder asegurarse su reconocimiento. O sea, yo que soy burgués, me voy a asegurar de que se note la diferencia que hay entre yo y el obrero. ¿Por qué? Porque quiero tener ese reconocimiento de ser burgués. Entonces, para garantizarme ese reconocimiento, tengo que hacer que se note esa diferencia con ese otro agente que está próximo a mí en el espacio real. Y las relaciones objetivas que se van a ir dando dentro del espacio social son relaciones entre las posiciones que se ocupan en la distribución de recursos. O sea, donde el que más tiene, más alto está. Esto vendría a ser la relación objetiva. El burgués está más alto en la sociedad que el obrero, ¿por qué? Porque tiene más dinero, tiene más capital, tiene más todo. ¿Esto que va a generar? Competencia de la apropiación de los capitales. ¿Por qué? Porque todos queremos llegar a estar más alto. Va a generar una competencia, no solo entre los mismos burgueses, porque también entre los mismos burgueses va a haber uno más alto que el otro, sino entre los ciudadanos que no son burgueses, los obreros, por ejemplo, para poder llegar a ser burgueses. O por lo menos para poder estar un poco más alto de lo que están en ese momento. Y acá es donde entran en juego los tipos de capital. Son los capitales económicos,
social, cultural y simbólico. Dentro del espacio social, los agentes se van a distribuir de acuerdo a dos cuestiones. El volumen de su capital, o sea, la cantidad que tienen de su capital total, y la composición de su capital. O sea, el peso relativo de cada uno de estos capitales es lo que va a generar el volumen total. Dentro de los tipos de capitales está, ahí lo encuentro acá. El capital económico es las cuestiones materiales y de dinero que nosotros tenemos. El capital social son las relaciones que nosotros tenemos y que nos permiten generar distintos lazos para poder llegar a donde estamos. Por ejemplo, no sé, un capital social muy importante para un médico sería, por ejemplo, tener colegas médicos en otros hospitales que si en algún momento, no sé, ya va a necesitar un trabajo o lo que sea, lo va a tener más rápido que alguien que no tiene esos contactos, por ejemplo. Después está el capital, bueno, el económico es el que dije antes. Después está el capital cultural, para que se los quiero decir bien, que son los conocimientos que nosotros tenemos incorporados, la cultura hecha cuerpo, digamos. Por ejemplo, no sé, tener la escuela terminada, saber un idioma, tener un título universitario, eso va a ser nuestro capital cultural, o sea, lo que va a demostrar nuestros conocimientos, en papel, digamos. O sea, yo tengo el título universitario en papel, eso va a ser lo que va a demostrar mi capital cultural, que es que yo, no sé, me recibí de psicóloga. Y por último, el capital simbólico, que va a ser la suma de los otros tres capitales, y que es lo que va a darnos nosotros reconocimiento, prestigio, nos va a legitimar los demás capitales. O sea, si yo tengo un montón de capital cultural y un montón de capital social, pero no tengo capital económico, mi capital simbólico va a ser muy bajo. Si yo tengo muchísimo capital económico y muchísimo capital social, pero no tengo capital cultural, o sea, no tengo contactos, no soy conocida, no soy nada, no voy a tener mucho capital simbólico. Y así con todos los tipos de relaciones que se hagan. Por eso es que Bourdieu plantea que nos vamos a distribuir en el espacio social con respecto al volumen de nuestros capitales. La suma de nuestros 4 capitales va a hacer que nos posicionemos de tal o cual manera en el espacio social. Y después lo que va a hacer, lo que plantea él, es que las clases puestas en papel, que esto le hace una crítica a Marx, digamos, las clases puestas en papel corren peligro de ser aprendidas como reales. O sea que estas distancias sociales se inscriben en el cuerpo, en el lenguaje, en el tiempo, y le critica al marxismo que su error principal es tratar a las clases reales como las clases que se ven en la teoría. O sea, hay que entender que lo que se da en la teoría no es lo que se va en la realidad. Porque si nosotros cometemos el error de pensar que lo que dice la teoría es lo que realmente pasa, no vamos a entender lo que realmente está pasando en el mundo real, digamos. Y ahora empieza a hablar del poder simbólico, que es otro de los conceptos fundamentales de Bourdieu. Él dice que la realidad social es un objeto de percepción y que tiene que ser tomada como objeto por la ciencia social. Y que las visiones espontáneas que se tienen del mundo forman parte de esta realidad social y pueden adquirir un poder de construcción completamente real. Y que la sociología va a tener que incorporar una sociología de la percepción del mundo social, que esto es lo que hablábamos antes, de que del subjetivismo que va a estudiar a partir de la percepción del mundo que tienen los agentes. O sea, la sociología va a tener que incorporar una sociología que estudie esta percepción del mundo social. O sea, de la construcción de las visiones del mundo que van a construir contribuir a la construcción del mundo mismo, perdón. Por lo tanto, va a haber distintos puntos de vista, porque los puntos de vista van a depender del punto del que son tomados. O sea, la visión que cada gente tiene del mundo va a depender de su posición en ese espacio. Un burgués no va a tener la misma percepción del mundo que va a tener un obrero. Y ahí se van a generar dos puntos de vista distintos que van a tener que aprender a convivir. Y la sociología que estudie la percepción que se tiene del mundo va a tener que aprender a trabajar en su teoría, que va a haber distintos puntos de vista.
vos te posicionás después en el punto de vista que vos quieras, el del obrero o el del burgués, pero tenés que saber que los dos puntos de vista están y son igual de válidos. Por lo tanto, va a buscar formas invariables de percepción o construcción de la realidad social y va a plantear que los agentes tienen una captación activa del mundo, o sea, construyen su visión del mundo activamente. Y esta construcción va a operar bajo coacciones estructurales. Y por otro lado plantea que si el mundo social tiende a ser percibido, es porque el hábito de los agentes, que es su estructura mental, son producto esencial de la interiorización de las estructuras del mundo social. O sea, estas estructuras cognitivas van a tener una génesis social, van a tener un origen en la sociedad. Y luego va a plantear que la construcción de la realidad social es una empresa individual que puede volverse también una empresa colectiva. ¿A qué se refiere? Que yo individualmente puedo empezar a llevar a cabo la construcción de una realidad social. Pero a su vez, mi punto de vista, mi iniciativa y demás, puede llevar a que esto sea colectivo, o sea, que otra gente esté de acuerdo conmigo y lo haga junto conmigo, digamos. Y ahora va a empezar a desarrollar el hábitus, que el hábitus es súper importante que lo sepan y es súper importante que lo pongan en el trabajo, se lo van a preguntar en el examen final, es completamente importante. ¿En qué página estaría? Para que me fijo en el texto. Esto, mira, es del texto Espacio Social y Poder Simbólico 267-276. Entre esas páginas estará, yo supongo que más o menos a la mitad del texto estará aproximadamente. Sí, eso sí. Buenísimo. Ah, bueno, estamos ahí, digamos, en el mismo. Claro, estamos más o menos a la mitad del texto. Perfecto, sí, ahí. Gracias. No, buenísimo. El hábitus es el sistema de esquemas de producción de prácticas y de esquemas de percepción y apreciación de las prácticas. Esta es la definición de hábitus que da Bourdieu en el texto. O sea, son el sistema de esquemas de producción de las prácticas y los esquemas de percepción y apreciación del mundo y de estas prácticas. El hábitus lo que va a hacer es producir prácticas y representaciones que van a quedar disponibles para la clasificación de los distintos aspectos de la sociedad y va a estar objetivamente diferenciado de otras. Pero el hábitus, estos esquemas, digamos, van a ser percibidos solamente por los agentes que poseen estos esquemas calificatorios necesarios para poder comprender su sentido social. Esto implica un conocimiento del lugar propio y también un conocimiento del lugar del otro. ¿A qué se refiere? Estas prácticas y representaciones van a poder ser percibidas por aquel que tenga conciencia, o sea, que sea capaz de comprender el espacio que cumplo yo en este espacio social y el espacio que cumple el otro en el espacio social. O sea, por ejemplo, volviendo al ejemplo del burgués y del trabajador, yo voy a entender la práctica capitalista o cómo sea una relación laboral si soy consciente de cuál es mi postura en esa relación laboral y cuál es la postura de la otra persona. Y va a plantear que los agentes se van a clasificar ellos mismos al elegir diferentes cosas de acuerdo a sus gustos, a lo que les quede bien. O sea, nadie clasifica más a nadie que yo mismo. O sea, yo voy a lograr ser clasificado en base a lo que yo hago. Por eso dice que nos clasificamos solos. En base a qué escuela decido ir, en base a qué carrera decido estudiar, en base a qué trabajo decido elegir. Ahí me estoy clasificando sola, nadie me va a ir a clasificar. Y si me clasifica es en base a lo que yo estoy haciendo. Y por otro lado, trae una frase que se llame, nosotros la nombramos mucho en clase, olor a burgués, por ejemplo, no sé si ustedes la conocen, hay olor a burgués, que se supone que nosotros somos capaces de ver la relación entre las prácticas o las representaciones y nuestra posición en el espacio social. O sea que a través del hábitus tenemos un mundo social que nos aparece evidentemente. O sea, mi hábitus, por ejemplo, yo clase media, va a ser distinto al hábitus de una persona clase alta. Entonces vamos a diferenciar al toque un burgués de un trabajador por las cosas que hace, por las elecciones que toma. Y ahí es cuando viene el chiste de color a burgués, por ejemplo.
Eh, y después va a empezar a hablar de las luchas simbólicas. Las luchas simbólicas se van a dar dentro de este espacio social, que para entender ese tema, bueno, está todo en este texto. Me parece que había una ficha de cátedra que explicaba ese tema, no sé si se la habrán dado a ustedes este año, que está muy buena, ahora no me acuerdo el nombre. La lucha simbólica puede tomar dos formas diferentes, una forma objetiva o una forma subjetiva. La forma objetiva va a actuar por acciones de representaciones destinadas a hacer ver y valer ciertas realidades. Y lo subjetivo va a actuar tratando de cambiar las categorías de percepción y apreciación del mundo, las estructuras cognitivas, las cognitivas evaluativas, o sea, las categorías de percepción que van a construir y expresar la realidad social. Esta realidad social va a ser la apuesta de la lucha política. O sea, lo subjetivo que quiere hacer, cambiar el paradigma, cambiar la visión del mundo, cambiar cómo se ven las cosas. Por eso se habla de una lucha política. O sea, que es una lucha por la imposición legítima de mi propia visión del mundo. Estas luchas simbólicas van a tener una lógica específica que lo va a conferir en una autonomía real, digamos, con relación a las estructuras en las que se realizan. O sea, tiene una lógica específica porque no se dan de un día para el otro y de cualquier manera. Se van forjando, se van, digamos, procreando hasta que se llevan a cabo dentro del espacio social. Tienen su argumentación legítima, tienen su ideología, tienen las personas que la avalan y que la llevan a cabo, todo. No es una cuestión así que se da al aire. Y esta legitimación que tienen estas luchas simbólicas se va a dar gracias a que los agentes aplican estructuras de percepción y apreciación a las estructuras objetivas del mundo social. ¿Se entiende? O sea, la legitimación se va a dar cuando los agentes aplican las estructuras de apreciación y percepción que tienen ellos a las estructuras objetivas del mundo social. Bueno, y después acá empieza a hablar de las relaciones objetivas, que habla que las relaciones objetivas de poder van a tender a reproducirse en las relaciones de poder simbólico. Porque en la lucha por el monopolio de la dominación legítima, o sea, el monopolio de tener el poder absoluto, tener la última palabra, tener la verdad, tener la ideología dominante y demás, los agentes van a empeñar su capital simbólico para posicionarse por sobre el resto de los agentes, digamos. Y este capital simbólico puede ser sancionado y garantizado por el efecto de la nominación oficial, que es el acto por el cual se le otorga a alguien un título. Entonces ahí, por ejemplo, te dan el título de gobernador, presidente, jefe, CEO, lo que sea, como quieran nombrarlo. Y es justamente una de las manifestaciones típicas del monopolio de la violencia simbólica, que va a pertenecer al Estado y a sus mandatarios. Y la legalización del capital simbólico confiere una perspectiva, un valor absoluto, universal, que lo va a arrancar de la relatividad que es inherente a todo punto de vista. Después lo que va a plantear Bourdieu es que en toda lucha simbólica, en todo espacio social, va a haber un punto de vista que va a ser el oficial y otros puntos de vista que van a ser subversivos a este punto de vista oficial, digamos. O sea, el punto de vista oficial es el punto de vista de los funcionarios y el que se expresa en el discurso oficial. Y este discurso oficial va a cumplir tres funciones que se las nombro así por encima porque no son tan importantes, pero leanlas después en el texto. Va a operar un diagnóstico, o sea, va a afirmar lo que una persona o una cosa es y lo que universalmente es. O sea, va a decir qué es una cosa o qué es una persona. La segunda función es que el discurso administrativo va a decir lo que las personas tienen que hacer dependiendo qué son. O sea, qué tenés que hacer si sos estudiante, qué tenés que hacer si sos trabajador, qué tenés que hacer si sos menor de edad, etc. Y por último, va a decir qué es lo que la persona hizo realmente, independientemente de qué es y de qué posición tiene, o sea, qué tiene que hacer por ser quien es, va a decir qué es lo que realmente hizo. Esto es las funciones que cumple el punto de vista oficial. Y para terminar el texto, lo que va a hacer es definir qué es el Estado
para él, que es el Banco Central que va a garantizar todos los certificados. O sea, el Banco Central que le va a garantizar a todo el mundo su poder simbólico, porque le va a dar los certificados, títulos y demás que van a certificar, digamos, vale la redundancia, su poder simbólico. Esto es básicamente lo de la lucha simbólica. Y después vos dentro de la lucha simbólica lo que vas a tener es al portavoz, que va a ser una persona que va a representar a todo el grupo y que va a actuar y a través, o sea, el grupo, digamos, como que va a actuar y hablar a través de él. Una persona que representa al grupo. O sea, el grupo hecho hombre. Vamos a tener la clase que dice que si existen personas que puedan decir que ellas son la clase. O sea, las clases sociales van a existir si hay personas que dicen que son esa clase social. Por el solo hecho de hablar públicamente y en su lugar y de ser reconocidas con el derecho para hacerlo. O sea, personas que se reconocen como miembros de esa clase. La clase media, alta y baja existe porque hay personas que dicen que yo soy clase media, yo soy clase baja, yo soy clase alta. Es básicamente esto. ¿Quedó alguna duda de ese texto? No. No, buenísimo. Para entender mejor lo de capital, los tipos de capitales, les recomiendo la ficha de cátedra que se llama Pierre Bourdieu, Apuestas e investimentos en lo social. Ahí define bien los 4 tipos de capital y todas las características. Es re conciso aparte. Bueno, después voy a empezar a hablar de las estructuras sociales de la economía. Este texto es Estructuras sociales de la economía, principios de una antropología económica. Y va a plantear al campo económico como un campo de luchas. Él va a decir que en el campo económico los precios que están, o sea, los precios que están en juego son las armas, digamos, básicamente. Entonces, todas las estrategias van a tener una transparencia nunca alcanzada en otros campos. Como justamente los precios de las cosas, el precio de la remera, el precio del pantalón, va a ser lo que esté en juego y el arma que nosotros vamos a usar para posicionarnos por sobre de los otros capitalistas, va a haber una transparencia que no se da en otros campos, porque todos sabemos cuál es el arma que usa ese capitalista, ese empresario. Por lo tanto, las empresas van a liberar acciones en el campo económico que van a depender de su posición en el campo de fuerzas, o sea, en la estructura de la distribución del capital. Dependiendo cómo se dio la distribución del capital, es cómo vos te estructurás dentro del campo de fuerza, o sea, dentro del campo económico. Y dice que siempre hay una empresa dominante que va a tener la iniciativa en material de cambio de precio, introducción de nuevos productos, distintas medidas de producción, distintas formas de promover, etcétera, etcétera. O sea, que va a ser siempre, o sea, la empresa dominante siempre va a ser la empresa que tenga la iniciativa en lo que sea. Y va a tener la condición de imponer la representación más favorable a sus intereses. Si yo soy la empresa dominante, digo, todo lo que yo imponga lo voy a imponer en base a mis intereses. El nuevo producto que saque va a ser un nuevo producto que voy a sacar porque a mí me conviene hacerlo y porque yo veo que a mí me va a convenir venderlo. Después, si a vos te sirve o no te sirve, problema tuyo. Y bueno, cuando él se refiere a las fuerzas del campo, es que dice que las fuerzas del campo son las distintas empresas que van a estar en esta lucha constante dentro del campo económico. Entonces lo que va a hacer es impulsar a las empresas a adoptar distintas estrategias, distintas estrategias, distintas formas de poder posicionarse por sobre el resto de las empresas. Por lo tanto, va a tender a reforzar la posición dominante de cada una de las empresas. Bueno, después acá va a hablar de cómo se producen las verdaderas transformaciones de fuerza dentro del campo económico y va a plantear 3 factores. Que el primero es que los cambios dentro del campo están ligados generalmente a los cambios con las relaciones a su exterior. O sea, el campo económico, las relaciones dentro del campo económico van a variar en relación a lo que se esté dando por fuera de ese campo. O sea, si culturalmente se está demandando X cosa, el campo económico va a tener que responder a eso y ahí va a ser cómo va a cambiar las cosas dentro del campo económico.
por ejemplo, ahora que se puso de moda la ropa vintage, el campo económico va a tener que volver a producir ropa vintage, o va a tener que volver a traer a la venta ropa vintage para poder seguir manteniéndose a flote, digamos. O sea, los cambios que se dan en el campo económico se van a dar en relación a los cambios que se den por fuera. Se van a transformar las fuentes de aprovisionamiento y los cambios en la demanda van a ser determinados justamente por los cambios en la demografía o en los estilos de vida. Por ejemplo, no va a ser la misma demanda que se va a dar en un país luego de, no sé, una guerra, que la demanda que se va a dar en un país que se acaba de reconstruir después de una catástrofe, por ejemplo. Y también en los estilos de vida que llevan las personas, o sea, no va a ser la misma demanda que se da en un país que tiene una concepción de vivir con poco y demás, que en un país que cada vez vemos qué más podemos tener. O sea, no se va a dar lo mismo la demanda en Estados Unidos, por ejemplo, que en un país como Cuba, porque tienen estilo de vida distinto. Y va a hablar también del hábitus económico, que va a decir que el agente social va a estar dotado de un hábitus, y que cuando esa gente esté dotado de un hábitus se va a poder hablar de un individuo colectivo o individuado. O sea, que esto va a depender debido a la incorporación de estructuras objetivas. Y él plantea que el hábitus es subjetividad socializada cuyos esquemas de percepción y apreciación son el producto de la historia colectiva e individual. Ahí da varias características del hábitus, no sé si es para entrar ahora tan en detalle, pero ténganla en cuenta a la hora de armar el trabajo. Y ahí ya pasa a Sociología y Cultura, que es el último texto de Bourdieu. No sé si quedó alguna duda con el otro texto. No. Bueno, este texto, bueno, es bastante cortito. Él lo que va a decir en Sociología y Cultura es que los campos van a ser espacios estructurados de distintas posiciones cuyas propiedades van a depender de su posición en dichos espacios y pueden analizarse de forma independiente de las características de su ocupante. Todo ese choclo para Bourdieu es el campo. O sea que el campo se va a definir definiendo aquello que está en juego y los intereses específicos. O sea que van a existir, sí, es espacios estructurados de posiciones cuyas propiedades dependen de su posición en dichos espacios y pueden analizarse de forma independientemente de las características de sus ocupantes. Y se va a definir definiendo aquello que está en juego y los intereses específicos. Para que le busco a ver si tengo acá. Eso es lo que plantea el campo, y va a decir que hay leyes que son generales en los campos y que van a ser las leyes que van a permitir el funcionamiento de este cambio. Y que los campos tienen propiedades específicas, o sea, cada campo tiene propiedades específicas. Y estas propiedades se van a ir descubriendo a medida que nosotros vamos estudiando esos campos. Después va a decir que para que puedan funcionar, para que el campo pueda funcionar, tiene que haber algo en juego y gente que esté dispuesta a jugar por ese algo. O sea, tiene que haber algo en juego y tiene que haber gente que esté dotada de un hábitus que le brinde el conocimiento y el reconocimiento de las leyes del juego. O sea, no solo que tiene que haber algo en juego y gente dispuesta a jugar, sino que esa gente que esté dispuesta a jugar tenga el hábitus que le permita conocer y reconocer las leyes. O sea, como leyes. No solo conocerlas, sino también reconocerlas como leyes. Bueno, después va a estructurar el campo y va a hablar de los indicios de la construcción de un campo, o sea, va a empezar a especificar cuáles son los indicios de la construcción de un campo, que son 2 puntos bastante cortitos, y va a volver a desarrollar sobre el hábitus. O sea, Bourdieu a lo largo de sus 3 obras va a desarrollar sobre el hábitus. Lo que yo les recomiendo, que les va a resultar muchísimo más fácil para estudiar, es que
cuando se hagan el resumen en una hoja aparte, se armen un resumen exclusivo de hábitos, tomando todas las características que él va dando a lo largo de los 3 textos, porque es muy probable que en el examen le pregunten sobre hábitos, que definan hábitos o que desarrollen hábitos, y les va a ser muchísimo más cómodo armar la respuesta si tienen todo puesto junto. Esto es una recomendación personal, a mí me sirvió mucho para estudiar. Este es el texto, este es súper cortito, no tiene más que eso es lo más importante. Y eso ya termina la unidad 2. Después ya se pasa a la unidad 3, que es la unidad de liberalismo y neoliberalismo. No sé si tienen ganas de seguir, capaz están re cansados, prefieren cortar acá. O seguimos. Sí, solamente eso se dio en la unidad 1 y 2, Weber y Y Bourdieu. Bourdieu, sí. Bourdieu, nada más que Eso. eso. Bueno, es bastante igual. No, pero sí, son nada más esos 2 autores. Pero tienen bastantes textos cada uno. Son como, sí, 6 textos en total, más o menos. Y el suicidio también se dio. Sí, pero eso no entra en el trabajo, por lo que me mandaron a mí el otro día. Y no entraba, me parece que no entraba dentro de la unidad 2. No estoy segura igual. No sé cómo lo armaron ustedes. Bueno, entonces ahora O pasaríamos sea, en realidad la unidad 2 se divide en parte 1 y parte 2. La parte 1 de la unidad 2 a mí me hace confundir porque a mí me tomaron Listo, separado estoy en el Google Meet. Te aviso cuando termino, así hablamos. Un abrazo. Tenés la primera parte de la unidad 2 que es Marx y Durkheim y la segunda parte de la unidad 2 que es Weber y Bourdieu. Yo lo organicé distinto el año pasado. y de Marx y de Burger, que yo no me salen bien los nombres. Eso, porque esos dos textos me gustaría, no sé si puede ser. No sé qué opina el resto, pero me parece que el grupo este estaba más orientado para ayudarlo a ustedes con el trabajo, y en el trabajo les piden Weber, Perfecto. Bourdieu y la unidad 3. Por eso no habíamos hablado de Marx y Durkheim. Sí, perdón. Zoe, ¿vamos a hacer otra clase de grupo de estudio o es esta sola para hacer el trabajo nomás? No, la verdad que no sé. Podrían preguntarle a los chicos del centro si van a organizar otra. Ah, ok. Porque yo A la mí estoy me... preparando para rendirla, ¿viste? O sea, yo ya la regularicé. Claro. Sí, yo acá. Seguramente organicemos para más adelante, para las mesas, digamos. Vamos a estar publicando también y les podemos avisar. Abru estuvo hablando con todos ustedes por el grupo, así que le vamos a avisar ni bien tengamos otra. Genial. Muchas gracias. Bueno, si quieren, vamos a la unidad 3. Tratemos de hacerlo lo más rápido y conciso posible. Bueno. Así Sí. no les tomo más tiempo. La unidad 3 es bastante fácil de entender. Es súper concisa, o sea, no es muy complicada, la verdad. Se puede comparar, o sea, para mí es la más fácil de entender porque es la que más se puede comparar con la actualidad. La que más se entiende comparando con la actualidad, digamos. Ustedes me parece que van a arrancar con un texto de Aldo Ferrer, que lo que va a hacer es caracterizar el neoliberalismo, el liberalismo y hacer, digamos, todo un recorrido histórico donde va a hablar de la crisis del 30 y va a plantear las 2 etapas del neoliberalismo en Argentina. Básicamente lo primero que va a hacer él es diferenciar neoliberalismo de liberalismo. Él lo que va a decir es que el liberalismo va a ser como una adaptación actual del neoliberalismo. Porque el neoliberalismo viene antes que el liberalismo, y lo que lo que plantea el neoliberalismo a grandes rasgos es que haya que el Estado no intervenga en el mercado, o sea, que el mercado se regule solo, que no haya reglas que regulen el mercado. Y bueno, esto justamente falla trayendo la crisis del 30, y a raíz de esta falla del neoliberalismo va a surgir el liberalismo,
planteando algunas diferencias del liberalismo. Por ejemplo, va a plantear que, en vista de lo que sucedió con la crisis del 30, sí va a ser necesario que el Estado regule. No que regule completamente, sí que baje algunas leyes, que baje un poco la línea, digamos. Por lo tanto, va a haber libertad en el mercado, o sea que los capitalistas se va a hablar de la libre competencia, o sea, los capitalistas van a competir libremente, la riqueza se va a mantener en manos de unos pocos, la libre competencia lo que va a permitir es que se produzca más, pero lo que va a pasar es que si hay competencia entre los capitalistas y no se tiene en cuenta a los consumidores, se va a producir cada vez más y ya después no va a haber quién pueda comprar, porque si vos pensás nada más en el mercado y no pensás en el resto del Estado, o sea, en la sociedad, no va a tener quien te compre. Y lo que hacen es generar, a través de la intervención del Estado, medidas que protejan la industria, para evitar que pase lo de la crisis del 30, que fue lo que básicamente derrumbó el neoliberalismo. Bueno, el neoliberalismo, justamente al contrario del liberalismo, dice que el Estado no tiene que intervenir para nada, o sea, como que está ahí regulando y apela al compromiso social, y que la desigualdad social es natural, o sea, que el que es pobre porque quiere. No plantea que la desigualdad social se da en base a distintos factores y cuestiones, o sea, algo natural. Si naciste pobre, porque sí, si naciste con plata, pues naciste con plata, punto. Y va a decir que en Argentina, Aldo Ferrer va a decir que en Argentina hay dos etapas neoliberalistas. La primera etapa es la dictadura de 1976 a 1983, y la segunda es la que se da desde el 1999 hasta el 2001. Y después la cátedra, en una ficha de ellos, va a plantear que hay una tercera etapa neoliberalista en Argentina, que es la del gobierno de Macri. Esto aclaro que lo plantea la cátedra porque no está en el texto de Aldo Ferrer, pero sí está en la ficha de cátedra que también tienen ustedes en la bibliografía. La primera etapa, que va a ser la dictadura de 1976 a 1983, va a venir junto a un golpe de Estado. Y lo que se va a plantear es que hubo una época, digamos, que en América Latina se impuso el neoliberalismo a nivel global, en toda América Latina, digamos, con dos golpes de Estado. El golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado en Argentina, en distintos países de América Latina hubo golpe de Estado que todos instauraron el neoliberalismo. Y va a plantear cuáles fueron las medidas y las consecuencias sociales que tuvo esta primera etapa. Lo mismo va a hacer con la segunda etapa, que va a decir que fue durante 1999 y el 2001, que no vino por un golpe de Estado, por lo tanto permitió reformas mucho más estructurales. ¿A qué se refiere? Como la primera etapa vino con un golpe de Estado, las reformas que hubo durante ese tiempo no se mantuvieron después a lo largo de la historia, porque se volvió a traer la Constitución, se le volvió a dar peso a la Constitución y todo lo que se instauró durante los años de la dictadura militar quedaron caducos. Esta segunda etapa, como fue, digamos, legal, porque fue un presidente que llevaba a cabo esta ideología, sí generó algunos cambios estructurales que quedan hasta hoy en día. Y están las medidas y las características que son bastante parecidas a la primera etapa, pero cambian algunas. Esto es básicamente el texto de Aldo Ferrer. Lo que es re importante de esta unidad es que ustedes tengan en cuenta todo el contexto histórico y para entender primero todo el contexto histórico de el neoliberalismo y el liberalismo en Argentina, primero lo van a tener que entender a nivel nacional, a nivel internacional, digo. Entonces se va a remitir, por ejemplo, a la crisis del 30, a la revolución industrial y demás, distintos sucesos a nivel internacional que le van a dar pie a estas teorías. Bueno, todo esto que yo les estoy diciendo lo van a ver en el texto de Monteverde y Alevi, que se llama de las sociedades de bienestar a la generalización del precariado. Y toda esta cuestión de contexto histórico lo van a ver en el texto Mutaciones sociales y culturales del siglo XX. Eso es todo de la unidad 3.
Bueno, Monteverde y Alevi en su texto lo que van a hacer es, primero, bueno, hablar de la primera crisis del capitalismo, que fue la crisis o sea, primero hablar de la revolución industrial. Después de la primera gran crisis del capitalismo, que es en 1873, que es la crisis de la industria textil en Europa. Básicamente lo que pasó es que por la libre competencia que se da dentro del neoliberalismo, se empieza a generar una sobreproducción que va a saturar el mercado. Y como no hay a quién venderle, se deben bajar los precios y reducir la mano de obra. O sea que hay pobreza. Básicamente lo que pasó fue que como los mercados competían libremente, se empezó a sobreproducir de manera tal que no había a quién mierda venderle todo lo que habían sobreproducido. Por lo tanto, para vender eso y no tener que guardarse en una caja, en un depósito, bajaron una banda los precios y al bajar los precios no podían pagar los salarios y tuvieron que despedir a un montón de gente, generando una banda de pobreza mal porque un montón de gente que tenía que vivir ya no tenía más. Esa fue la primer gran crisis del capitalismo, que es la crisis industrial, que se da, la crisis industrial textil que se da en Europa. Después se viene el periodo entre guerras, que va a ser en los años 20, Estados Unidos va a ser completamente próspero, va a tener el capital financiero que va a comprar acciones, va a inflar los precios y demás. El Estado va a empezar a intervenir cada vez más, se van a tomar medidas proteccionistas o leyes para poder regular esta competencia y evitar una crisis como esta en la industria textil, y se va a empezar a gestar el estado de bienestar. El estado de bienestar vendrían a hablar de los 30 años, los 30 gloriosos, digamos, donde había una mínima tasa de desempleo, había seguridad social, la sociedad consumía activamente, crecía había un crecimiento económico en Occidente. Y esto va a estar asignado por dos procesos. Un crecimiento económico sostenido, que no se había visto nunca antes y que se vio motorizado por la necesidad de poder reconstruir Europa luego de la Primera Guerra Mundial, y por la Guerra Fría, que es básicamente un conflicto geopolítico que va a dividir el mundo en dos bloques, el mundo capitalista y el mundo comunista. Bueno, después va a caracterizar el estado de bienestar, son un par de puntos bastante cortitos, y va a contar algunos otros tipos de intervención estatal que hubo a lo largo de la historia, que no es tan importante, pero ténganlo en vista. Y después va a hablar del advenimiento del estado de bienestar. Esto es todo el texto de Alevi y Monteverde. Va a hablar cómo surge el estado de bienestar, que se va a dar en respuesta al fortalecimiento del movimiento obrero, que va a ser capaz de exigir un cambio en sus condiciones de existencia social. O sea que el movimiento obrero va a ser el interlocutor con quienes los empresarios van a tener que negociar y establecer los acuerdos de derechos laborales. Ya que se va a regular, por ejemplo, cómo están contratados los empleadores, el sueldo, las vacaciones, etcétera, etcétera. Y luego va a plantear que el fin del estado de bienestar viene con la crisis de las hipotecas, que en los años 70 aumentaron completamente los precios, en precio petróleo, digamos, la moneda de petróleo, y se origina la crisis del 70, que se da debido al excesivo poder del movimiento obrero, que había socavado las bases de acumulación capitalista y conducido a una política de intervención estatal que elevó completamente el gasto público a un nivel insostenible. Y que el fin del estado de bienestar fue la Guerra Fría. Y después va a hablar de la segunda crisis del capitalismo, que es la crisis del petróleo. Básicamente aumenta el precio del petróleo y se genera una falta de petróleo y hay un límite de crecimiento. Y se empiezan a aplicar las teorías neoliberales en Europa y en Norteamérica. Perdón, ¿tenés idea más o menos qué año es eso? La segunda crisis, Sí, 1974. gracias. No hay de qué. Después tienen el texto de Germain Regone de Acosta, que habla del proyecto neoliberal en sus diferentes dimensiones, que la verdad que está muy bueno, es bastante conciso y es bastante concreto, es re fácil de entender, que es más o menos lo mismo que lo que veníamos dando. Y después tienen el texto para que le busque el nombre. Si tendrías la página, te lo agradecería. No tengo la unidad 3 acá a mano para decirte bueno. las páginas, pero es toda la unidad 3 esto. Bueno, Después está
Otro texto que es buenísimo, que este lo va a ayudar para entender ya lo que es el Estado neoliberal y liberalismo en Argentina propiamente dicho, es la ficha de cátedra de Morrés y Germain, que hacen en base, digamos, a lo de Aldo Ferrer. O sea, toman, digamos, lo que teorizaba Aldo Ferrer sobre la primera y segunda ola neoliberal acá en Argentina, y lo van a desarrollar ella en una ficha de cátedra que está re bien explicada y un poco más amplificada que lo de Aldo Ferrer. Va a dar muchas más características y va a ser como todo un recorrido histórico por las tres olas. Aldo Ferrer es como que te dice cuáles son las tres olas, las características, y ya está acá haciendo un recorrido histórico, que está buenísimo para poder entender por qué fueron las distintas olas, cómo se pasó una ola a la otra, que hubo en el medio, demás. Y acá es cuando ellos plantean la tercera ola, que ellos, o sea, lo que plantea esta ficha es que la tercera ola viene con el gobierno de Macri. Esto es la unidad 3, o sea que lo que tiene que saber más que nada es el contexto histórico de cómo nace el neoliberalismo, cuáles son las crisis que sufre el neoliberalismo y que esas crisis van a producir el liberalismo actual. Y después eso aplicarlo a nivel nacional, que son las tres olas. Eso es lo que les pide hasta el trabajo, por lo que entendí, porque después Foucault y todo lo que es de autoayuda y todo eso me parece que va en el punto 3.2, para el trabajo me refiero. No sé si alguno tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta, si no, creo que hasta ahí ya estamos, de lo que tienen que saber para el trabajo y demás. Bueno, muchísimas gracias, Zoe. Realmente excelente la explicación, muy didáctica. Ay, espero que les haya servido, la verdad. Sí, sí, es muy claro, muy claro. Bueno, Muchas gracias. gracias por tu amabilidad, realmente. No, Muy no hay bueno, de, Zoe, gracias. no hay de que ahí si me pasaron sus mails, ahí les paso las guías que encontré en comunidades. Y José, tú te vas a pasar si Abril, y que Abril me lo pasa a mí, y yo te mando las guías estas. Creo que lo estoy pudiendo poner. Pará. Ah, buenísimo. Bueno, gracias a ustedes, y cualquier consulta, si quieren me pueden hacer, no sé si quieren que les deje un mail o por cualquier cosa, que tengan alguna duda, lo que sea. Ahí Sí, está, sí, bueno, gracias. ahí está, ahí están todos los mails. Bueno, yo les mando las guías de lectura de la unidad 2 y de la unidad 3, si quieren. Bueno, muchísimas gracias, Zoe, nuevamente. No, a ustedes, ojalá les Hasta haya servido. luego. Chau. Chao. Chao, chao, gracias.